Muy buenos días, amada Iglesia Emanuel Latinoamérica. Los saludo en la gracia, misericordia y paz de Dios, quien es nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Hoy para mí es un gran privilegio, como cada domingo, rendirle el culto a Dios junto a ustedes, estar junto a ustedes, pero hoy ustedes ven que ustedes ya conocen ¿cómo se llama? Siempre el fondo que yo tengo, ¿verdad? Porque yo estoy en la oficina y pues en la oficina está la biblioteca, entonces ustedes ya más o menos saben, la pastora no está en su casa porque está, la pastora siempre saben más o menos que la pastora se movió, pero yo hoy estoy en mi casa, estoy en mi casa y en la casa estamos congregando hermanos que estamos aquí en Montreal, en Canadá. Entonces, es maravilloso cuando nuestra casa es casa de misión. Por eso tal vez no me vean a mí viendo la cámara, porque estoy viendo a mis hermanos que están acá con nosotros. Entonces, Dios, que es inmensamente fiel, nos da a nosotros una palabra y nosotros no sabemos cuándo se va a cumplir esa palabra. Lo cierto es que la palabra se cumple porque el Dios que la da es Dios, es el primero que anhela cumplir la palabra. Hay personas que me dicen, yo pienso que lo que está escrito en la palabra es para otras personas, pero que en mi vida eso no se va a cumplir. Que es como que yo no reúno los requisitos suficientes para que Dios me responda. Pero Dios se goza en responder su palabra. Y Dios, dice la palabra en Hebreos, que no crea y que duda que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces nosotros creemos en el Señor y creemos en la palabra de Dios y la palabra se cumple absolutamente en nosotros. La semana pasada hablamos de lo importante que es que cada uno de nosotros tengamos en el corazón, y le hablaba también al corazón de los niños. Niños, aunque ustedes vean que nosotros no tenemos una iglesia, aunque tú, vaguita, veas que siempre está tu mamá y tú dando el culto, puedan ver ustedes cómo Dios obra para que ahora esté el abuelo Juan y esté la abuela Alicia. Y a veces dice, va, pero es que los que estamos somos los de la misma familia. Miren, porque el diablo es tan mentiroso que lo más difícil que hay es que si nosotros somos los primeros que nos convertimos, que nuestra familia se convierta. Eso es lo más difícil. Pero cuando tenemos a la familia que está convertida, decimos, y yo lo he escuchado, no, es que en casa del pastor, en la iglesia del pastor fulano nada más se reúne su familia. Ah, sí, ¿y cuántos son? Una familia, no, son como 30, pero nada más la familia. Eso es tremenda bendición. La mayor bendición es cuando nuestra familia está dando culto junto con nosotros, porque hay la garantía de la continuidad del evangelio. Entonces, les decía la semana pasada, lo importante es que ustedes visualicen el templo que Dios va a levantar a través de la vida de ustedes. ¿Cuál es ese templo? Entonces te dicen, bueno, va a ser igual al templo de mi abuelo, porque la familia que está aquí con nosotros viene de familia cristiana, su abuelo es pastor. Bueno, nosotros queremos más grande que la iglesia del abuelo. Bueno, nosotros queremos una iglesia grande, dice mi nieto, donde podamos correr, porque para él cree que la iglesia es un patio, donde él pueda correr y él pueda jugar. Dice, yo quiero una iglesia grande donde yo pueda jugar. Pero lo importante es que nosotros sepamos que Dios es quien da las instrucciones con respecto al templo. Y el templo nosotros debemos cuidarlo. Pero el primer templo que Dios creó fue a Adán y a Eva, porque en ese muñeco de barro que Dios creó, digo muñeco por decirlo, ese hombre de barro que Dios creó, Dios insufló el aliento de vida. Entonces, el primero que tuvo, que fue templo y morada del Espíritu de Dios, fue Adán. Y después fue Eva. Pero no cuidaron el templo. No cuidaron porque no perseveraron en la palabra que Dios les dio. No aferraron, no se agarraron de la palabra que Dios le dio, del mandato. Y por lo tanto, ¿qué pasó? Ellos perdieron.
la comunión con Dios. Pero hoy estamos viendo cómo el rey Salomón, que el rey Salomón es el hijo del rey David, a quien Dios le permitió levantar el templo. David arregló todo para que su hijo Salomón levantara el templo. Dios le dijo a David, David, el templo no lo puedo levantar por tus manos porque tus manos han derramado mucha sangre. Pero tus generaciones, y es lo que hoy el Señor les dice a ustedes, tus generaciones, Alberto, tus generaciones, Silvia, tus generaciones, Yaén, tus generaciones, Raúl, tus generaciones, Fabiola, tus generaciones, Brigitte, tus generaciones, Sioyira, tus generaciones, Mari, van a levantar el templo que Dios desea, porque ellos van a ser obedientes al Señor. Y ese es el mayor regalo que nosotros podemos tener como madres y como padres. Pero vemos en la palabra como teniendo el templo, el, el hijo del rey David, que es el hombre que le pidió sabiduría a Dios. Y aún habiéndole dado Dios la sabiduría, él se desvió, no cuidó el templo. Y luego vemos al rey Ezequías, que tal vez con un corazón movido por la enfermedad que tenía, abre toda su casa, le muestra absolutamente todos los bienes que tenía en su casa, abre el templo, muestra lo de él, lo que no es de él, porque es del Señor, y le está abriendo la puerta al enemigo. Y este es un mensaje que funciona en todos los ámbitos de nuestra vida, hermano, en todos, en todos. Nosotros no podemos ser tan abiertos que mostremos todo lo que Dios nos ha dado, porque lo que Dios nos ha dado nos lo ha dado a nosotros. Y Dios es el que nos dice con quién compartir lo que Dios nos ha dado. Y también Dios, por la infinita sabiduría que nos da a través del Espíritu Santo, nos dice cuándo hablar y cuándo callar. Porque nosotros muchas veces, queriendo mostrar las evidencias de lo que Dios ha hecho, decimos, ah, no, es que, mira, y le hablamos a la persona de nuestro testimonio, pero hablamos más de la cuenta, más de la información que debemos dar. Y muchas veces esa información la toma el enemigo para atacarnos a nosotros mismos. Entonces, la prudencia y el equilibrio siempre lo va a dar es nuestro Dios Trino. Vamos a la introducción. Entonces, cuando vemos el mensaje, cuando vemos estas porciones de la palabra, decimos, ¿para qué es el templo? ¿Para qué se utiliza el templo? Bueno, el templo es el lugar, nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, pero el templo es el lugar donde nosotros vamos, que nosotros lo llamamos la iglesia, ¿verdad? Hoy mi casa es la iglesia. Cuando ustedes están orando en su casa es la iglesia. Cuando ustedes caminan a la escuela, su casa, su cuerpo es el templo de Dios. Pero cuando nosotros venimos a dar culto, sea nuestro culto personal, sea el culto congregacional, sea la escuela de evangelismo, que nosotros como iglesia tenemos escuela de evangelismo todos los días miércoles, según el horario, ustedes verifican el horario de acuerdo al país donde ustedes están, sea que vengamos al culto del viernes, sea que nos unamos con los 3 cultos de Panamá, culto de obreros, culto de escuela de evangelismo también y culto núcleo los sábados. Siempre, hermanos, en el culto, siempre como decir, la esencia del culto es la palabra de Dios. No es el consejo que me va a dar la hermana con la que yo me voy a encontrar en la iglesia, ni el consejo que me va a dar la pastora, que la pastora debe y el pastor debe dar el consejo siempre por la palabra de Dios. Pero en este momento que nosotros estamos dando culto, creamos que la palabra de Dios que está viva está obrando. Amén. A veces decimos, pensamos, ¿y por qué la pastora está hablando esta palabra no se relaciona nada conmigo?
Toda la palabra se relaciona con nosotros. Somos nosotros los que no nos relacionamos con la palabra. Somos nosotros los que pensamos, pero es que esta palabra no cuadra conmigo. Pero siempre la palabra es dada por Dios. Y por eso es que nosotros tomamos este tiempo, estos 3 minutos de respiración y de concentración, porque venimos tan en carrera, vivimos tan acelerados. A veces ni siquiera oramos en la semana. Wow, vamos a orar al menos 3 minutos. Dentro de la iglesia oramos los unos por los otros, que el reino de Dios descienda, que el Espíritu Santo me llene, porque la oración también es viva en sí misma y a través de la oración Dios está obrando. Entonces, la palabra que es la torre en la que yo me afirmo. Y a través de la oración es que yo puedo recibir el itinerario de Dios. Esta semana tengo un examen. Ay, no quiero dar ese examen. Tengo miedo con respecto a ese examen. Le tengo miedo a ese profesor. Le tengo miedo a esa profesora. La maestra no le gustó mi tarea. Esos son los problemas de los niños, de los jóvenes. ¿Qué hago con ese problema? Lo traigo delante del Señor y le digo, Señor, lléname del poder de tu Santo Espíritu, porque ni siquiera te estoy pidiendo que yo sea el alumno más inteligente de la clase, sino que yo sea el que tomo tu palabra y veo el cumplimiento de tu palabra en mi vida y en mi escuela. Porque así como estoy yo de temeroso, también deben haber otros compañeritos míos que están igual. Entonces oro por ellos, oro por la maestra gruñona, porque esa maestra debe tener tantos problemas que los problemas los exterioriza como gruñido. Todo el tiempo está brava, porque está tan enferma espiritualmente que necesita que alguien la mire con ojo de amor y de misericordia. Pero ¿cómo la miran los alumnos? La vieja gruñona, la vieja no sé qué, la vieja tal. Pero ¿quién es la que tiene la torre de luz que se dé cuenta que esa persona necesita de Dios? La vecina necesita de Dios, el compañero de trabajo necesita de Dios. Todas las personas necesitan de Dios, pero esto nosotros lo vemos y somos guiados es a través de la oración, que Dios nos guía por ese itinerario perfecto. Y vienen las respuestas. Nosotros hemos estado equivocados con respecto a la respuesta. Nosotros creemos que las respuestas es lo que yo le pedí a Dios que me diga que sí y Dios me dice que sí. Y la respuesta no es que Dios me diga que sí. La respuesta es que yo sea un instrumento en las manos de Dios para salvar a otros. Esa es la mayor respuesta de Dios. Que los demás vean que en mí habita el Espíritu de Dios, pero no para pulirme las uñas, en mí habita el Espíritu de Dios, sino para que ellos puedan encontrar en nosotros lo que ellos no tienen, la salvación, la vida eterna y la palabra de Dios, que es la única que tiene respuesta para el ser humano. Amén. Entonces, allí es que nosotros vemos que el Dios Trino obra haciendo posible lo que es imposible para nosotros. ¿Por qué? Porque a través de la palabra, a través de la oración y a través de la vida de nosotros que tenemos el Evangelio, entonces Miguel, como tú tienes el Evangelio, ¿sabes quién eres tú? Miguel el evangelista. Eso eres tú. Amén. Porque el Evangelio vive dentro de ti. Y tú, Vaguita, eres Vagui, la evangelista. Y tú, Eduardo, eres el evangelista que Dios ha llevado por adelantado a Portugal para salvar a Portugal. Entonces, cuando nosotros creemos estas verdades espirituales, la oscuridad definitivamente, mire, se cumple la palabra. La simiente de la mujer le aplastó la cabeza a Satanás y como lo dijo el Señor Jesucristo resucitado. Hechos 2 y 3. Se presentó dando pruebas indubitables, hablándoles acerca del reino de los cielos. ¿Pruebas indubitables de qué? De su resurrección. Cristo es resurrección, Cristo es vida nueva.
Entonces, todo esto ¿en qué se resume? En que se conecta con nuestros temas de oración. Hay temas de oración, esto como tal nosotros tal no lo hemos visto así en la iglesia, pero hay temas de oración que son para el día, porque la preocupación que tengo hoy, la reunión que tengo hoy, el examen que tengo hoy, hay temas de oración que son para la semana, hay temas de oración que son para el mes, hay temas de oración que son para el año, pero hay títulos de oración que son para toda la vida. Por eso, hermanos, nosotros oramos con la palabra, el contenido de la palabra, de las torres, los itinerarios y las señales de guía. ¿Por qué? Porque ya la palabra de el Cristo, de que Jesús es el Cristo, de que estableció el reino de los cielos, de que los discípulos se reunieron en el aposento alto, todos en un mismo sentir, todos como estamos nosotros aquí, centrados solo en Cristo. Ya se estableció el reino de Dios y el Espíritu Santo se manifestó de manera pública, Hechos 2, ya eso se cumplió. Ahora, ¿cuál es el deseo de Dios? Que se cumpla en nuestras vidas como se cumplió en los discípulos del Señor Jesucristo, como se cumplió en la iglesia de Antioquía, donde llamaron por primera vez cristianos a los que creían en Cristo, que estaban dispuestos a dar sus vidas porque si los agarraban, que estaban siguiendo a Cristo, los mataban. Y nosotros hoy en día hay personas que no dan culto, porque no organizan su día para darle culto a Dios. Organizan el lunes, el martes, que no llegar tarde, que la comida, que la ropa, que la tarea, que los zapatos, que el carro, que la gasolina. Todo lo organizan, pero no organizan para dar el culto el domingo. Hay personas que vienen a la iglesia así como que, como si la iglesia fuera un club, pero ellos no tienen ningún sentido de pertenencia. Y hay personas que entienden la razón de ser del templo, la razón de ser de la iglesia. Entonces, allí está nuestra oración. Esa es una oración para toda la vida. Que la iglesia no sea cuatro paredes ni un club social, sino que sea el lugar donde se establece el reino de los cielos de tal manera que toda tiniebla es quebrantada. Esas son oraciones para toda la vida. Para toda la vida. Y cada uno de nosotros tiene que encontrar los títulos de oración para toda la vida. Señor, cuando escuchamos esta alabanza, Señor, que en mi vida yo pueda siempre gozar de Manuel. Ese es un título de oración para toda la vida. Que mi alma y todo lo que soy te pertenezcan solo a ti, mi Dios. Hoy, mañana no. No, ese es un tema de oración para toda la vida. Que yo pueda caminar por la senda de los discípulos. ¿Sí? Tema de oración para toda la vida. Mi pasado, mi presente y mi futuro te lo doy. Tema de oración para toda la vida. Entonces, cuando tengo esos temas de oración, puedo decir, wow, que la gracia de Dios supera todo lo que soy. Su deseo, el deseo de Dios, vale más que la respuesta, porque yo estoy mirándole las manos a Dios. Si ya la palabra Dios me dio todo, ¿y ahora qué queda? Que yo sea la persona que levanta los remanentes. Ahora pregunto, Iker, ¿habrán niños de 6, 5, 4, 3, 2, 1 año aquí en el mundo? Ay, ¿quién va a levantar a esos niños? Ustedes. Ustedes son los que van a levantar a esos niños. Hay niños que no han nacido. ¿Quién los va a levantar? Ustedes. Y eso son oraciones para toda la vida. Vamos al contenido del mensaje que ya vimos la palabra. La palabra donde estamos hablando de varios personajes bíblicos, por decir, varios remanentes de la Biblia. Entonces, las personas están esperando las bendiciones de Dios, tener un carro, tener una casa, tener además una casa en el lago, tener a los hijos en excelentes escuelas, que los hijos estudien y tengan
y tengan posiciones de importancia y que tengan mucho dinero y que sean exitosos. Pero todo eso fuera de Cristo. No es que yo digo, no, Señor, yo quiero que mi hijo sea exitoso, aunque le tenga que le tenga que pintar las uñitas a la estatua de la reina, perdón, del rey Juan Carlos. Nosotros estamos en Montreal y Canadá es dependiente bajo gobierno de el reino inglés. No es que yo voy a decir, bueno, señor, aunque le tenga que pintar las uñitas a la estatua del rey Juan Carlos, mi hijo que llega a altos niveles. Los hijos de Dios no decimos eso, pero muchas veces lo hacemos. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos es que ellos tengan éxito, pero no hay culto en la casa, no hay oración en la casa, no hay palabra en la casa, no hay enseñanza en la casa. Por eso las iglesias están cerrando. ¿Por qué las iglesias están cerrando? Porque el sistema del mundo ha arropado por completo a las iglesias. Y ustedes aquí en Montreal ven iglesias que son clubes nocturnos. ¿Lo han visto? Iglesias que son restaurantes. Aquí. Y ya en Estados Unidos las iglesias están cerrando. ¿Por qué menciono Estados Unidos? Porque Estados Unidos es el primer país o el país que en el mundo envía más misioneros a toda la tierra. Pero ¿qué mensaje tienen los misioneros? ¿Qué mensaje hay si se ha perdido el mensaje de solo Cristo? Los jóvenes, ¿cómo están? En desastres de todo tipo. Hay desviaciones, pérdida de identidad. Las niñas no saben si son niñas, si son niños, los varoncitos no, si son varones ya no quieren ser varones, ahora son no sé qué. Todo tipo de drogas, todo tipo de desastre. Por eso, ¿cuál es la enseñanza para nosotros y para nuestros hijos? Que todo el talento que ustedes tienen se los ha dado Dios. Yo me maravillo del talento de Abdías. Abdías es muy calladito, el hijo de nuestra hermana Iliana. Él es absolutamente calladito, él es apartadito, pero tiene mucho talento para la tecnología. Ahora, ¿qué vamos a hacer con el talento de Abdías? ¿Qué vamos a hacer con el talento de Victoria que canta? ¿Qué vamos a hacer con ese talento? Presentárselo a Dios y darle a Dios todo el talento que nosotros tengamos. Por eso no hay mayor bendición que los recursos económicos que nosotros tenemos, que los talentos que nosotros tenemos, que los negocios que nosotros tenemos como iglesia, como hijos de Dios, que nuestras vidas sean utilizadas para la evangelización mundial. Y si eso es así, no somos engañados. Y por eso tenemos el ejemplo, vamos a ver el ejemplo de Salomón, como Salomón que vivió en la época del profeta Isaías. Ahí estamos en el punto número 2. Vivió en la época del profeta Isaías, Salomón. Y el profeta Salomón, perdón, y el rey Salomón, que fue criado por su padre David, le inyectó la palabra, el amor al templo, el amor al culto, toda la vida, toda la vida. Pero cuando se construyó ese templo maravilloso, maravilloso, como Dios lo había dado, con todos los recursos que había dado. Abrieron las puertas del templo, o sea, era una maravilla. ¿Sabes? Cuando hablan de la ahorita que son las 9 maravillas del mundo, ese templo era una de las maravillas. Y vinieron reyes de muchos países a instalarse allí. Pero ¿qué pasó con los reyes? Que como no tenían el evangelio y no tenían el pacto de Dios, se aburrían. ¿Y qué le pidieron al rey Salomón? Ay, permítenos levantar los templos para adorar a nuestros dioses. Y él se los permitió. Ay, ¿verdad, pobrecitos, tan aburridos? No es que nosotros no entendemos la oportunidad que tenemos de que si esos reyes habían venido para ver ese templo y para ubicarse allí, era el tiempo de darles el mensaje de Génesis 3:15. La simiente de la mujer que es Cristo vendrá para aplastarle la cabeza a Satanás. Tenemos la promesa, tenemos el pacto, somos el pueblo de Dios. Entonces, no lo hizo de esa manera. Y como leímos,
también le permitió a sus mujeres, porque el rey Salomón tuvo más de 1000 mujeres. Entonces, esas mujeres, ¿qué dice el Señor? ¿Qué nos dice el Señor a nosotros hoy? Mujeres y hermanos, niñas y niños, hombres y mujeres, no se unan en yugo desigual. Ay, pero mamita, tanto tiempo que tú tienes sola y se está presentando ese médico tan bueno, chica. Es que es verdad que tú no tienes cabeza. Mamá, pero es que no tiene a Cristo, no cree en Cristo. A veces después cree, tranquila, tranquila. Y se está poniendo eso tremendo. Tú no estás orando para que Dios te traiga cosas buenas a la vida, chica. No, mamá. No, y ahí viene la mamá, a aconsejar, ay, hija, te vas a quedar sola, te vas a quedar para vestir santo. No, mamá, pero si yo tengo a mi hija, yo tengo a mi hijo. No, no me importa, pero imagínate, esa se va a casar mañana, se dentro de 8 o 10 de años se casa. Y tú te vas a quedar sola. Así es el sistema del mundo. Entonces, Salomón tenía más de 1000 mujeres. Pregunto, ¿puede un hombre atender 2 mujeres bien atendidas? Ponerles casa, carro, atenderlas, comprarles mercado, pasear con ellas todos los días. No puede pasear con ellas todos los días, porque tiene que pasear primero con una, pasear 15 días con una y 15 días con la otra. Pero no puede. Ahora imagínense al rey Salomón. Ahora eso a él le daba un poderío. Se sentía poderoso. Pero ¿qué pasó? Espiritualmente derrumbaron el templo. Espiritualmente trajeron toda la oscuridad a Israel, a Jerusalén. Entonces, ¿qué oscuridad estamos trayendo nosotros a nuestras vidas? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo con nuestras vidas? ¿Y qué pasó con el rey Ezequías? Estamos en el punto número 3. El rey Ezequías se enfermó. Entonces, estamos en el punto número 3. Los reyes de circunvecinos escucharon que el rey Ezequías se enfermó. Ahora también porque el rey Ezequías era famoso. El rey Ezequías era famoso porque viniendo el ejército asirio contra el rey Ezequías oró, porque era un hombre de fe, oró, y Dios envió un ángel que antes de que el ejército entrara a invadir Israel, eran 185,000 soldados. Estamos en el punto número 3. Eran 185,000 soldados y estaban acampados allí, o sea, con sus carpas y todo eso para entrar a invadir Jerusalén. Y en la noche, mire, al día siguiente amanecieron muertos. Al día siguiente ellos amanecieron muertos. Entonces, ¿qué pasa? Que eso se dio a conocer a toda la gente. Los circunvecinos entendían. Ah, el rey Ezequías, que tuvo victoria contra el rey de Asiria, no puede ser, ahora se enfermó. Ay, vamos a visitarlo. Y vinieron a visitarlo. Pues es muy bueno que uno lo visite cuando uno está enfermo. Es muy bueno. Pero el rey Ezequías, movido por la condición física que tenía de enfermedad, se pasó de la raya. Los llevó a su casa y les mostró todo, lo leímos, todos los tesoros de su casa, todo lo que sus padres habían trabajado y tenido durante tanto tiempo. Y además de eso, les hizo el recorrido por el templo, donde estaban los tesoros y todo eso. Hermanos, la Biblia dice que es necesario que el trigo crezca con la cizaña. No todo el que dice Señor, Señor, no todo el que está en la iglesia, no todo el que viene muchas veces a nosotros, creyendo nosotros que es hermano, realmente tiene el Espíritu de Dios. Puedes estar todavía con lo grabado, con lo enraizado, con lo suyo, con los rencores, con las rabias, con tantas cosas. Y se levanta contra las cosas de Dios, se levantan contra los hijos de Dios. Y ahí había
alguien que venía de Babilonia. ¿Y qué hizo? Echó el ojito. Y entonces, ¿qué hicieron los babilonios? Se lo dijo el profeta Isaías. ¿Qué hiciste? ¿Hasta dónde le enseñaste? ¿Qué hiciste? Esos babilonios van a venir contra ti. Y ahí fue cuando Babilonia quemó el templo, se robaron todo lo que había en el templo, pero además de eso, se llevaron a todos los jóvenes cautivos. ¿A quiénes? A los hijos de Dios. Y ahí estaba Daniel, Sadrach, Mesac, Abednego. Entonces estamos hablando de David, la herencia de David a Salomón, que no la pudo, no hizo, no le obedeció a Dios. Dice la palabra 2 veces Salomón, te lo he dicho, te lo he advertido, y seguiste haciendo seguiste haciendo lo malo delante de Jehová. Te voy a quitar, ya no vas a ser más rey, y tu siervo es el que va a tomar el reinado. Pero el reinado como tal es espiritual. ¿Qué estamos entregando nosotros y qué estamos haciendo nosotros? Entonces, muchas veces no, siempre es así. Conforme a lo que nosotros hagamos, es lo que nuestros hijos van a heredar. Van a heredar el reino de Dios, la continuidad del evangelio, van a heredar el hábito de congregarse, van a heredar la lectura de la palabra, la oración como lo primero, o van a tener vidas estériles. Somos nosotros y por eso vamos a concluir entonces. Y esta es la primera parte de este mensaje, porque la próxima semana vamos a ver cuál es el templo que nosotros necesitamos construir. Porque aquí está hablando de la destrucción espiritual y de la destrucción física y de cómo eso afectó a las siguientes generaciones. Cómo esto afectó a las siguientes generaciones. Entonces, comencemos por construir el templo de Dios en nosotros con nuestras prácticas espirituales diarias, teniendo los títulos de oración de por vida. ¿Qué tengo que hacer para eso? Ahorita es muy fácil porque ya nosotros tenemos los títulos de oración de por vida, pero hay otros títulos de oración. Hay otros títulos de oración que el Señor nos da a nosotros de manera individual. Hay títulos de oración de por vida que nos da de manera colectiva, como iglesia, como cuerpo. Porque Salomón, en la época que vivió el rey David, Salomón, Ezequías, Daniel, Elías, Eliseo, eran hombres, un hombre que salvaba la época. Pero desde que vino el Señor Jesucristo, es la iglesia, el cuerpo de Cristo el que salva la época. No hay llaneros solitarios. Por eso es tan importante las 5 estrategias bíblicas, lo que el Señor Jesucristo nos dejó como enseñanza, que es el aposento alto, el personal, el aposento alto en las casas, el equipo de evangelismo que va, que salva, que sana, las casas de misión que se abren para que la palabra se comparta en esas casas, para que se sane la región, para que se sanen los especialistas, para que se salven, para que levantemos la iglesia regional. Entonces, prácticamente nosotros estamos levantando iglesias en naciones, pero como iglesias regionales, la iglesia en Argentina, la iglesia en Ecuador, la iglesia en Perú, la iglesia en Venezuela, la iglesia en Canadá, la iglesia en diferentes lugares del mundo. Pero no es para engrandecernos nosotros, no es para engrandecernos nosotros. Por eso el templo en esta época, perdón, el templo en esta época es la iglesia, cada uno de nosotros como templo. Pero en la época del Señor Jesucristo, ¿por qué fue destruido el templo? Porque no tenía los 3 atrios. Los judíos solamente podían dar culto dentro del templo, los adultos. Entonces, fuera del templo habían 3 atrios. El atrio de la oración,
el atrio de los niños y el atrio de los gentiles. Gentiles no eran hebreos, no eran judíos, por lo tanto no podían entrar al templo. Pero ellos agarraron esos templos y ahí fue donde empezaron a vender palomas, a cambiar dinero, a no sé qué. Y el Señor Jesucristo dijo, mi casa, la casa de Dios, que es casa de oración, la han vuelto una casa de ladrones. Y hoy en día hay muchos templos que son casas de ladrones, que le quitan hasta el pellejo a las ovejas. Pero nosotros que entendemos que la economía nuestra es la economía para establecer el reino de Dios, es algo absolutamente diferente. Diferente, porque es que miren, la gente está adinerándose dentro de las iglesias como si ellos se fueran a llevar ese dinero cuando se vayan aquí, porque no entienden la razón de la iglesia. Pero nosotros entendemos que el Señor Jesucristo dijo, este templo yo lo derribo, lo construyo en 3 días. ¿Cómo en 3 días? Si tarda 46 años para construirse. Porque Él habló, el templo de aquí en adelante soy yo. Mi cuerpo que por ustedes he entregado. Entonces, la iglesia, nuestra iglesia, ¿cuál es la iglesia que tenemos que levantar nosotros? La iglesia que tiene los 3 atrios. Por eso nosotros tenemos todos los días oración en la mañana. Todos los días oración en la mañana. Por eso tenemos el discipulado de niños. Por eso damos el culto prácticamente 5 días a la semana. Porque es la única manera de que el mundo sea salvado. Las 237 naciones y las 5.000 tribus. Y aunque nos veamos pequeños ahorita, ven aquí, somos un poquito, parece que somos pequeños, pero nosotros estamos sembrando una gran semilla. ¿Cuál es esa gran semilla? La palabra de Dios. Esa es la palabra esa es la semilla que da fruto, que da vida y que garantiza resurrección y continuidad del evangelio, la palabra de Dios, para levantar este movimiento de evangelismo en todo el mundo. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, gracias, porque tú nos dejaste el manual de vida, que es la Biblia, tu palabra. Y aunque muchas veces vemos el Antiguo Testamento como historia, realmente en el Antiguo Testamento nosotros vemos tu enseñanza. Vemos en los primeros 5 libros de la Biblia todo lo que tú estableciste para el pueblo, pero todo estuvo fundamentado en tus promesas, en la promesa de Génesis 3:15 y de Isaías 7:14, en el mandato de Éxodo 3:18, Señor. Nosotros hoy venimos a darte culto porque tú, que eres el Dios de los hebreos, nos has encontrado. Rendimos nuestras vidas delante de ti y te pedimos, Dios Trino, que obres gobernando nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo y todo nuestro ser. Que se establezca el poder del trono celestial en cada uno de nosotros. Que nosotros como testigos del poder de tu evangelio y de tu nombre, seamos los discípulos que nos levantamos en este tiempo aferrando el pacto. Tu palabra dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Mas para esto apareciste tú, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Que nosotros seamos los que, a través de la palabra, de la oración y del evangelismo, todos los días estemos quebrantando las fuerzas de la oscuridad para así poder recibir la guía de tu Santo Espíritu e ir por el itinerario que ya tú has preparado. Gracias por las evidencias que tú das en el campo. Gracias por las bendiciones que tenemos, Señor, como los evangelistas que compartimos tu palabra, que acompañamos al necesitado, al enfermo, al triste, al desamparado, para que a través de tu palabra, Señor, ellos salgan de la cárcel a la libertad plena que tú das, Señor Jesucristo, que salgan de las tinieblas a la luz y que puedan disfrutar la bendición de Manuel. Que en esta semana, Señor, nosotros meditemos en lo importante que tú nos has dado,
lo más importante. Te diste tú, Señor Jesucristo, por nosotros y nos diste la iglesia. Y nosotros como cuerpo de Cristo vamos unidos en un mismo sentir, con un único llamado, con un único propósito, predicar tu evangelio y aferrando nuestra identidad, ejercer nuestra autoridad, la autoridad que tenemos en el nombre de Jesucristo, porque tenemos el respaldo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que tú nos mandaste, Señor Jesucristo, en la certeza de que tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo y eres tú el que hace la evangelización mundial. Que lo imposible se haga posible es obra tuya, Señor. Y nosotros nos rendimos, rendimos nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hogares, los lugares donde vivimos, donde trabajamos, donde nos movemos, las escuelas donde están nuestros niños, Señor, de la iglesia. Oramos por cada uno de esos lugares para que la torre de luz se establezca allí, tu reino, Señor Jesucristo. Y los que no te conocen proceden a arrepentimiento y a recibir la vida eterna a través de tu nombre. Oramos con acción de gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.